profesora, nosotros le vamos a presentar el tema de administrador de archivos. Todo este es nuestro cuadro sinóptico y le vamos a presentar parte por parte. El administrador de archivos es el software responsable de crear, borrar, modificar y controlar el acceso de los archivos, así como también de administrar los recursos usados por los archivos. También proporciona apoyo para bibliotecas de los programas y datos para usuarios en línea y para computación interactiva. Estas funciones las realiza en colaboración con el administrador de dispositivos. Las responsabilidades del administrador de archivos es que está a cargo de los componentes físicos del sistema, sus recursos de información y las políticas usadas para almacenar y distribuir los archivos. Para llevar a cabo todo esto debe realizar estas 4 funciones. La primera, seguir la pista del lugar en el que está almacenado cada archivo. Segundo, usar una política que determine dónde y cómo han de almacenarse los archivos, asegurándose de ocupar de forma eficiente el espacio de almacenamiento disponible y proporcionar acceso eficiente a los archivos. 3. Asignar cada archivo cuando a un usuario se le ha permitido el acceso al archivo y luego registrar su uso. 4. Liberar el archivo cuando debe devolverse a almacenamiento y comunicar su disponibilidad. En un sistema de cómputo, el administrador de archivos sigue la pista de sus archivos con directorios que contienen el nombre del archivo, su ubicación física en almacenamiento secundario e información importante sobre cada archivo. La política del administrador determina dónde se almacena cada archivo, además determina quién tendrá acceso a qué material, lo cual implica 2 factores: flexibilidad de acceso a la información y protección subsecuente. El sistema de cómputo asigna un archivo al activar el dispositivo idóneo de almacenamiento secundario y carga el archivo en la memoria. Finalmente, el administrador de archivos desasigna o libera un archivo al actualizar las tablas del archivo y volviendo a escribirlo en el dispositivo de almacenamiento secundario. Algunas definiciones importantes para poder continuar con el tema es el campo, que es un grupo de bytes relacionados que el usuario puede identificar mediante un nombre, tipo y tamaño. El registro, que es un grupo de campos relacionados. El archivo, que es grupo de registros relacionados que contienen información a usar por programas de aplicación específicos para generar reportes. La base de datos, grupos de archivos relacionados que están interconectados a varios niveles. Archivos del programa, contiene instrucciones, y los directorios, que son archivos especiales con listados de los nombres de los archivos y sus atributos. Bueno, maestra, para continuar con la presentación de nuestro trabajo, voy a hablar sobre el siguiente tema: la interacción con el administrador de archivos. La manera en que un usuario de un sistema operativo se comunica con el administrador de archivos es a través de comandos específicos. Nosotros en Windows, por ejemplo, cuando queremos trabajar con un archivo, para comunicarnos con el administrador de archivos, hacemos clic derecho sobre el documento o el archivo y nos sale en un menú con funciones que podemos trabajar, con las que nos estamos comunicando directamente con el administrador de archivos. Por ejemplo, podría ser abrir, copiar, pegar, cortar, etcétera. Así se trabaja actualmente con el administrador de archivos. Estos comandos fueron creados específicamente para que el usuario no tuviera que preocuparse por la ubicación específica del archivo al que está intentando acceder. Ahora voy a hablar un poco sobre la configuración de volumen típica. Los archivos normalmente se encuentran en unidades de almacenamiento secundarias, como anteriormente eran los DVDs, los CDs y los disquetes, que pues son unidades de almacenamiento ya un poco viejitas, y un poquito más actuales, que son las USB. También pueden tener unidades de almacenamiento ya integradas, como los discos duros y paquetes de discos no removibles, que es lo más común actualmente, que pues ya cada computadora, casi todas, por no decir todas, vienen con un disco duro integrado a la máquina para que no haya ningún problema. Removible o no, a cada unidad de almacenamiento se le denomina como un volumen. Los componentes que describe el descriptor de archivos con respecto a los volúmenes es la fecha de creación, que pues indica cuándo fue creado el volumen, un apuntador hacia el área del directorio que indica el primer sector en el que está almacenado el volumen, un apuntador hacia el área de archivos que indica el primer sector en el que está almacenado el archivo, un código de sistema de archivos que detecta volúmenes con formatos incorrectos, y un nombre del archivo, que era el nombre que el usuario le asignaba cuando lo creaba. El directorio maestro de archivos, o también conocido como MFD, se almacena a continuación del descriptor de archivos, y su función es enumerar los nombres y las características de todos los archivos contenidos en un volumen.
Los nombres podían referirse a archivos de programa, archivos de datos y o archivos del sistema. Si el sistema operativo trabaja con subdirectorios, estos también eran enumerados por el directorio maestro de archivos. Ahora, unas desventajas que se tenía con los primeros sistemas operativos en relación con los archivos era que el tiempo de espera para buscar un archivo individual era mucho. Otro problema que ocurría era que el espacio de almacenamiento se dividía en dos. Entonces pasaba el siguiente caso. El espacio se dividía en almacenamiento del volumen y el espacio de almacenamiento del disco. Cada volumen podía almacenar 256 archivos pequeños y pasaba que el espacio de almacenamiento se llenaba primero que el del disco, por lo que el sistema mostraba un mensaje de que ya no había espacio en el disco cuando solo se había llenado un volumen. Otra desventaja era que el usuario solo podía crear subdirectorios para agrupar archivos que estuvieran relacionados. No era posible que múltiples usuarios resguardaran sus propios archivos. Todos los archivos estaban a disposición de todos. No era como actualmente que cada usuario del sistema tiene su propio usuario y tiene sus propios archivos y trabaja con ellos. Anteriormente, si un usuario creaba un archivo, quedaba a disposición de todos. Todos lo podían ver. Cada programa requería de un nombre único, incluso los directorios que eran usados por múltiples usuarios. Ahora voy a hablar un poco acerca de los subdirectorios. Un subdirectorio se crea cuando un usuario abre una cuenta para tener acceso al sistema. Los subdirectorios eran tratados como archivos, esto es importante, y tenían que ser señalados en el directorio maestro de archivos o MFD para que el administrador de archivos los reconociera como subdirectorios, es decir, se les ponía como una banderita en el que se indicaba que ese archivo era un subdirectorio, para que el administrador de archivos lo reconociera. Las estructuras de árbol permiten al sistema buscar de manera eficiente directorios individuales, ya que en cada directorio hay menos entradas. Los componentes que describe el descriptor de archivos en relación con los subdirectorios es el nombre del archivo, que cabe destacar que dentro de un directorio los nombres de los archivos deben de ser únicos. El tipo de archivo que indica si se trata de un archivo o de un subdirectorio. Por eso comentaba que los subdirectorios son tratados como archivos, únicamente que se les pone una bandera para que el administrador de archivos los trate como tal. El tamaño del archivo, la ubicación del archivo que indica el primer bloque físico en donde se encuentra almacenado, la fecha y hora de creación del archivo, quién es el propietario del archivo, la información de protección que incluye las restricciones de acceso para saber a qué usuario se le permite el acceso al archivo y qué tipo de acceso tiene, o sea, qué funciones puede editarlo, puede verlo, accesos ahí restringidos. El peso del archivo, que es el tamaño físico fijo o tamaño máximo del archivo que depende del tipo de registro. Ahora voy a continuar con las convenciones de nomenclatura de los archivos. Dependiendo del nivel de sofisticación del administrador de archivos del sistema, se permite que los nombres de los archivos tengan dos o más componentes. Los componentes más comunes que se pueden encontrar en el nombre de un archivo es el nombre relativo y la extensión del archivo. También es importante destacar que los archivos contaban con nombres absolutos. El nombre relativo de un archivo es el nombre del archivo que no incluye la información de la ruta del directorio o carpeta en la que se encuentra almacenado. La extensión, su principal objetivo es distinguir o clasificar el contenido de un archivo. Las extensiones siempre vienen precedidas de un punto y algunos ejemplos son .exe, .bat, .txt, etc. El nombre absoluto también es conocido como el nombre completo de un archivo. Es el nombre del archivo que incluye toda la información de la ruta de donde se encuentra almacenado en la computadora. En esta tercera parte se le va a hablar sobre la organización de los archivos. Cuando se analiza la organización de archivos, se está hablando del arreglo de los registros en un archivo. Existen dos formatos de los registros de longitud fija y los registros de longitud variable. Los de longitud fija son los más comunes ya que son a los que es más fácil acceder directamente. La parte crítica es el tamaño del registro, porque si es demasiado pequeño, o sea, menor que el número de caracteres a almacenar en el registro, los caracteres que no caben son truncados, pero si el tamaño es muy grande, se desperdicia espacio de almacenamiento. Los registros de longitud variable no dejan espacio de almacenamiento vacío y no truncan ningún carácter, pero aunque es fácil leerlos, es difícil tener acceso directo a ellos, ya que es difícil calcular exactamente el sitio en el que se encuentra ubicado el registro. La organización física de los archivos tiene que ver con la forma en que están dispuestos los registros y con las características del medio que se usa para almacenarlos.
En la organización secuencial de los registros se almacenan y recuperan en serie uno después de otro. Para encontrar un registro específico, el archivo se busca desde su inicio hasta que se encuentre el registro solicitado. Para acelerar el proceso se puede escoger del registro un campo clave y luego ordenar los registros por ese campo antes de almacenarlos. Luego, cuando un usuario solicite un registro específico, el sistema solo busca en el campo clave de cada registro el archivo. Esta búsqueda termina cuando se encuentra una coincidencia exacta o el campo clave del registro solicitado es menor que el valor del último registro comparado, y si es así, se envía un mensaje de registro no encontrado al usuario y termina la búsqueda. La organización de registros directa usa archivos de acceso directo, es decir, solo pueden implementarse en dispositivos de almacenamiento con acceso directo. Estos archivos proporcionan al usuario la flexibilidad de tener acceso a cualquier registro en cualquier orden. También se denomina organización aleatoria y los archivos se denominan archivos de acceso aleatorio. Los registros se identifican por sus direcciones relativas, es decir, sus direcciones con respecto al principio del archivo. Estas direcciones lógicas se calculan cuando el registro se ha almacenado y también cuando se recuperan. El método es directo. El usuario identifica un campo en el formato de registro y lo designa como su campo clave. El programa usado para almacenar los datos sigue un conjunto de instrucciones denominado algoritmo de hashing que transforma cada clave en un número. Este se lo pasa al administrador de archivos que transforma la dirección lógica en una dirección física. Para recuperar un registro se usa el mismo procedimiento. También puede accederse de manera secuencial a un archivo de acceso directo, empezando en la primera dirección relativa y yendo a cada registro bajo la línea. También los archivos de acceso directo pueden actualizarse de forma fácil, porque sus registros pueden ser reescritos rápidamente a sus direcciones originales y no hay necesidad de preservar el orden. El tamaño máximo se establece cuando es creado. La organización secuencial indexada combina lo mejor del acceso directo y secuencial. Es creado y mantenido mediante un paquete de software denominado método de acceso secuencial indexado, que elimina la carga de manejar desbordamientos y preserva el orden de los registros. Este tipo de organización no provoca colisiones ya que no usa el resultado del algoritmo hash. En lugar de eso, usa esta información para generar un archivo índice por medio del cual se recuperan los registros. Esta organización divide un archivo en orden secuencial en bloques del mismo tamaño. Su tamaño está determinado por el administrador de archivos a fin de aprovechar los dispositivos de almacenamiento físico y de optimizar las estrategias de recuperación. En consecuencia, para tener acceso a cualquier registro en el archivo, el sistema empieza por buscar en el archivo índice y luego se dirige a la ubicación física indicada a esa entrada. Así puede decirse que el archivo índice actúa como un apuntador hacia el archivo de datos. Un archivo secuencial indexado tiene áreas de desbordamiento, aunque están dispersas por todo el archivo. Un área está ubicada lejos del área de los datos principales. Este desbordamiento se denomina el último recurso. Este puede almacenar registros que se han agregado durante el tiempo de duración del archivo. Algunos de los factores para tener en cuenta al seleccionar la organización de archivos es la volatilidad de los datos, o sea, la frecuencia con que se hacen adiciones y borrados. La actividad del archivo es el porcentaje de registros procesados durante una ejecución dada, el tamaño del archivo y, por último, el tiempo de respuesta, que es la cantidad de tiempo que el usuario está dispuesto a esperar antes que se complete la operación solicitada.